Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al primer lunes del tiempo ordinario. Yo estoy a la gran expectativa de que podamos tener una buena jornada de todo el tiempo ordinario, viéndolo como una etapa de formación. Ayer asistimos a la fiesta del bautismo del Señor y a partir de ahí comienza el tiempo ordinario. Pero el tiempo ordinario yo se los quiero proponer como una verdadera catequesis. Y en la dinámica que tenemos en este programa, no solo me limito a leer los fragmentos, las perícopas que la iglesia nos manda. Trato de leer el trozo anterior y el trozo posterior cuando ya no se va a tocar más adelante, a manera de que en todo el año vamos a poder leer completo cada evangelio. En este caso, hoy vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos. Por todo el tiempo seguido vamos a estar estudiando a Marcos, después viene Mateo, finalmente Lucas, y los domingos, todos los domingos, vamos a estar estudiando el Evangelio de Lucas. Y en la primera parte de hoy tenemos a Monseñor Romero marcándonos la diferencia entre el bautismo de Jesús y el bautismo cristiano. No es lo mismo, él va a poner algunos énfasis. Y la importancia que tiene el estar bien formado, bien capacitado para entender qué es eso del bautismo. Oigamos a Monseñor. Cristo se acerca no por necesidad de un bautismo, sino para revelar una realidad que Él ya lleva. Y así nace el bautismo cristiano. Cuando Cristo manda a los apóstoles es a repartir bajo el signo del agua, de las oraciones, del rito del bautismo, la riqueza mesiánica que Él va a dar. Él se acerca hoy al Jordán no como necesitado Él del bautismo, sino para darle a las aguas la fuerza de ser conductora, germen de esa vida divina que Él trae. Él se mete en las aguas del Jordán no para lavarse de sus pecados que Él no tiene. Él se puede enfrentar al mundo y decirles a todos: ¿quién me puede echar en cara un pecado? Él no tenía pecado original y por tanto no necesitaba bautismo. Él no había cometido pecados personales y por tanto no tenía necesidad de ir a golpearse el pecho con todos los pecadores que Juan absolvía con su bautismo de penitencia. Él era el santo que traía santidad a esta tierra y su bautismo es para enriquecer ese signo que todavía está vacío, que todavía solamente es una preparación, pero desde aquí en adelante sí será el bautismo que Juan ha dicho: Él os bautizará en Espíritu Santo. Miren entonces, hermanos, cómo el sacramento del bautismo lleva un signo de una realidad que nuestra fe tiene que descubrir. Por eso se está insistiendo mucho, ya que están aquí presentes los
representantes de nuestro querido presbiterio, yo quiero pedir a todo el pueblo, en apoyo de los sacerdotes que están cumpliendo con su deber, que secunden las disposiciones que ya daba nuestro querido predecesor, Monseñor Chávez, que no se dé el bautismo sin cultivar la fe por medio de una catequesis, y no evadan este compromiso. Yo sé que algunos dicen nos vamos a tal parroquia porque allá no nos piden las pláticas. Ni el sacerdote que no pide pláticas, ni los fieles que van buscando una cosa más fácil, están cumpliendo el deber, y en eso están diciendo que poca fe tienen. Les interesa más la limosna del bautismo, les interesa más las relaciones sociales del signo sacramental. No es eso lo que nos interesa, aunque no nos paguen nada, ni es cobro, es una limosna, y si no la quieren dar y los pobres no tienen por qué darla, pero vayan a lo principal, a ver qué nos da el bautismo, este don mesiánico que pocos lo comprenden, y por eso tenemos un pueblo de bautizados pero sin conciencia de ese compromiso tan serio, de esa dignidad tan alta que nos dio aquel día en que nacimos como nueva criatura en la pila bautismal. Comprenden ustedes, queridos hermanos, el gesto de aquellos santos que no celebran el día de su cumpleaños, porque entonces nacimos hijos de la carne nada más, sino que celebran el día del bautismo y van el día de su bautismo como a celebrar el nacimiento en una nueva cuna, a besar la pila bautismal donde nacimos bajo el signo del agua y del Espíritu, a esta realidad que Cristo nos descubre en su bautismo. ¿Es lo mismo el bautismo de Jesús que el bautismo de los cristianos y cristianas? No. Cuando Jesús usa la palabra epifanía, esto marca completamente la diferencia. Jesús no va a recibir el bautismo de Juan como bautismo de penitencia, de conversión, de limpieza de sus pecados. No. Jesús va como una epifanía. Acabamos de estudiar lo que significa epifanía. Epifanía significa manifestación de Dios. Jesús va a bautizarse con Juan para que en él se manifieste, esa es la epifanía, se manifieste la voluntad del Padre. Tú eres mi hijo, decía el Evangelio de Lucas. Monseñor está estudiando el Evangelio de Marcos, y en Marcos dice, este es mi hijo. Son dos expresiones distintas. Una es que le hable a Jesús, tú eres, y otra es que le diga a la asamblea, este es mi hijo. Estudiando a Lucas, en el tú eres, esto es lo que va a buscar Jesús en el bautismo, que se manifieste la voluntad del Padre. Y lo hemos estudiado el día de ayer, cómo ese cielo se abre después de haber estado cerrado. Sí, esto es lo que Jesús va a buscar. Y Monseñor por eso no está de acuerdo en que el bautismo practicado sea al estilo de Jesús, a la edad de Jesús. Nosotros no somos hijos de Dios para que vaya usted o yo y ahí se revele y se abra el cielo y se oye una voz. No es eso lo que pasa. Nosotros vamos a una pila bautismal porque ahí, lo va a explicar más adelante Monseñor, ahí
La iglesia nos da a luz. La iglesia nos convierte en hijos de Dios. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento, después de una oración, ya la vamos a escuchar, somos hijos e hijas de Dios. No es lo mismo el bautismo de Jesús, que es una epifanía, al bautismo de nosotros, que no es epifanía, porque la epifanía es privilegio de Jesús. Nosotros vamos para hacernos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y hermanos de todos y todas. Es una enorme diferencia. Monseñor se queja de la formación y por no estar bien formado, fácilmente obviamos responsabilidades y nos interesa, dice, más la limosna. Está hablando a los sacerdotes. Como aquí todo es más fácil, grandes filas de bautizos, sí, cada uno paga $2, $3. Es un montón de dinero. Y esto, a la larga, es una deformación de la gran realidad que se llama el bautismo. Estamos hoy finalizando la primera parte de esa homilía. Son 3 partes. El Señor tenía la tradición de hacerlo en 3 partes. Ya terminamos el signo sacramental, el bautismo. ¿Qué es eso del bautismo? Ha terminado explicando Monseñor ahora la diferencia entre el bautismo de Jesús y el bautismo de nosotros, los cristianos y cristianas. Querer bautizarse a la edad de Jesús, lo dijo, es una soberbia. Es compararnos con Él. Y no. Nosotros nos bautizamos, pero no es el mismo bautismo de Jesús. Aquel bautismo era de conversión. Era lo más parecido a lo que en la Iglesia Católica tenemos como el sacramento de la reconciliación. Yo pequé, voy ante un sacerdote, confieso ante Dios que he pecado, y el sacerdote ora, hace una fórmula de absolución en nombre de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de Él, perdona el pecado, no el sacerdote. No es el Padre no perdona el pecado, nadie tiene poder de perdonar el pecado, solo Dios. Pero es un acto que se llama sacramento, donde se sientan 2 o más, pero 2, sacerdote y pecador, y los 2, uno reconoce su pecado y el otro hace la oración, implora la bendición de Dios y en nombre de Dios le dice: tus pecados te son perdonados. Y sobre el bautismo, no es lo mismo el bautismo cristiano que el bautismo de Jesús, porque decíamos ayer, el tiempo de Juan era de preparación. El tiempo de Jesús ya no es preparación. Hoy lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos. El tiempo de Jesús es de realización, de cumplimiento. La lectura para el día de hoy está tomada, la primera lectura es, como todo es nuevo, comenzamos a estudiar la carta a los Hebreos. Es una carta que hemos estudiado recientemente. Vamos a tener por 4 semanas un estudio sobre la carta a los Hebreos. Espero que ya no quede ninguna duda por aquellos que tal vez no han tenido esta dinámica de estudiar todos los días con nosotros los textos. Ahora es un buen momento, tenemos 34 semanas para estudiar los textos. En la dinámica que yo les propongo, vamos a leer todo. Ejemplo, la carta a los Hebreos nos manda a leer capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y vamos a leer Hebreos 1 del 1 al 6. Dice lo siguiente: en el pasado, muchas veces y de muchas formas, habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas.
en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo, y por quien creó el universo. Él es reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es, y mantiene el universo con su palabra poderosa. Él es el que purificó al mundo de sus pecados y tomó asiento en el cielo a la derecha del trono de Dios. Así, llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor es el nombre que ha heredado. ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar, yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introducen el mundo al primogénito, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por muchos años, esta carta a los hebreos se consideró carta de Pablo. Hoy sabemos que no es así. Se llama solo carta a los hebreos, un autor anónimo. No sabemos quién fue. Pero no es de San Pablo, porque San Pablo no tiene la conciencia de que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Aunque leyó San Pablo, porque era un fariseo, leyó que en el Salmo 2, por ejemplo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No alcanzó San Pablo a ver que ese salmo se aplicó a Jesús. San Pablo no tuvo acceso a los evangelios como lo tenemos usted y yo, mucho menos el evangelio de Juan, que es bien tardío. Por eso Pablo no tuvo la conciencia de darle a Jesús el lugar de estar a la derecha del Padre, aunque escuchó el discurso de nuestro primer mártir, Esteban. Veo al Hijo del Hombre, veo a Jesús sentado a la derecha del Padre. Ese discurso que le provocó la muerte, lo apedrearon a Esteban por decir que Jesús está a la derecha. Y estos que están aquí rodeándome, estos que me van a matar, rechazan a este que está sentado a la derecha del Padre. Aunque escuchó el discurso, Pablo no alcanzó a ver a Jesús como la segunda persona de la Santísima Trinidad. La carta a los hebreos, que no es una carta, es más una homilía, la carta a los hebreos pretende decirle a los originales, a los hebreos, a los que están dejando esta religión judía y se están viniendo al cristianismo, les está diciendo, no se han equivocado. En otros tiempos, Dios habló por medio de los profetas. Y recuerde que hay 400 años que no hubo profetas. Significa que Dios guardó silencio. En otros tiempos, Dios hablaba a los hebreos, a los judíos, a los israelitas, por medio de los profetas. Pero, llegado el tiempo, ya no habló por los profetas. Ya no envió profetas que hablaran en nombre de él. No, mandó a su Hijo. Y ahí la carta a los hebreos le da el lugar que hemos dicho Pablo no le dio a Jesús. Jesús, en esta carta a los hebreos, va a ir siendo presentado como lo máximo de lo máximo. ¿Cuál es el cargo máximo que tiene la religión judía? El sumo sacerdote. Bueno, ese sumo sacerdote de la religión hebrea, religión judía, es mortal. En cambio, tenemos un sumo y eterno sacerdote que no es temporal, sino es eterno, nunca. Es decir, la carta a los hebreos va a ir poniendo a Jesús como lo máximo de lo máximo. Vamos a seguir estudiando por 4 semanas esta carta a los hebreos. La iglesia nos manda a leer hoy el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 14 al 20. En la dinámica, yo leo todo, aunque reflexionemos solamente del 14 al 20, pero para que tengamos el contexto
de lo que estamos leyendo. Voy a leer Marcos 1, del 1 al 20, y dice lo siguiente. Comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Tal como está escrito en la profecía de Isaías, mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Así se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un manto hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre. Y predicaba así: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. En aquel tiempo vino Jesús desde Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él como una paloma. Se escuchó una voz del cielo que dice: Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las redes, le siguieron. Un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Inmediatamente los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Iniciamos el estudio del Evangelio de Marcos. Marcos tiene una característica bien particular. Primero, no se mete con la infancia de Jesús. No existe quién es la mamá de Jesús. No, eso se verá después en el camino, pero no hay la figura del niño, del joven, no existe en Marcos. Marcos es un evangelio escrito para paganos que se están haciendo cristianos, para que refuercen su fe, para que crean. Y cuando un pagano lee esto, es como leer una biografía de una personalidad que ha influido tanto en la transformación de una realidad social como la transformación de la vida de una persona. Hay un tal Jesús que aparece ahí. El texto comienza diciendo: comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ya? Este es el objetivo. Vamos a estudiar la vida del Hijo de Dios. Esto es Marcos. Los demás vendrán diciendo: ¿será este? ¿Será o no será? Marcos no. Desde el principio dice: este es. Ese es Marcos. Se bautiza, va al desierto, no describe cuántas tentaciones,
sabemos que son 3. Convierte estas piedras en pan. Te voy a dar todo esto si me adoras. Y tírate de la punta del templo. Los ángeles te van a recibir. Así dice la Escritura. 3 tentaciones. Marcos no se mete en detallar las tentaciones. Pero Marcos nos ha dicho al inicio que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el objetivo de Marcos. Lo describe el libro. Se oye la voz: tú eres mi hijo. El Padre sabe que Jesús es su hijo. En la transfiguración ratifica: este es mi hijo. Y finalmente el centurión va a decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Habiéndose bautizado, habiendo pasado por la prueba del desierto y habiendo sido arrestado Juan, terminó, decíamos ayer, el tiempo de Juan, y Jesús asume su responsabilidad. Él no va a trabajar solo. No es un caudillo como en otras religiones, no. Él va a formar una comunidad. Note usted que es Marcos, y Marcos no presenta llamando primero a Pedro. No es Juan para que sean 2 de los discípulos de Juan los que sigan a Jesús. No es así el método. Aquí Jesús va escogiendo de 2 en 2. Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Ha comenzado Jesús a hacer su equipo de trabajo. Cuando avancemos, vamos a ir viendo cómo va llenando el grupo hasta completar los 12, según Marcos, porque Marcos va a tener una intención de que estos 12, a pesar de que miran cómo Jesús manifiesta el poder de Dios, ellos no logran reconocerlo como el Mesías. Todo el Evangelio de Marcos, los discípulos no logran reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Se quedan callados, se preguntan, dudan. Nunca proclaman verdaderamente: tú eres el Hijo de Dios. No. Eso lo va a decir Pedro en Mateo. Eso lo dice el centurión en Marcos al final, cuando Jesús está crucificado. Pero los 12 en Marcos no logran identificar a Jesús como el Hijo de Dios. Vamos a avanzar, por supuesto, es una gran tarea. Dios nos lo conceda, que avancemos y estudiemos las 34 semanas que tenemos del tiempo ordinario. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.